Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Ya vamos por el capítulo 11 en año y 10 meses. Estamos viendo expositivamente, versículo por versículo, lo que nos dice el Evangelio de Mateo, lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos aquí. Y vamos entonces a leer hoy desde el versículo 11, vamos a leer hasta el versículo 7. No, vamos a leer hasta el versículo 10, aunque vamos a estudiar hasta el versículo 20. Y espero que el Señor nos dé el tiempo, si no seguimos la parte 2 de este sermón, porque es algo extenso y es algo muy importante que nos vamos a identificar hoy. Yo sé que cada uno de nosotros con lo que leeremos aquí. Los invito a que se pongan de pie conmigo en reverencia a la palabra del Señor y leamos todos juntos desde el versículo 1 de Mateo capítulo 11 hasta el versículo 10. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra del Señor: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres le es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero saliste a ver a un profeta. Sí os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. Vamos ahora, levante su voz en oración y su corazón en oración para ir a su palabra en esta tarde. Padre, ante ti estamos, Señor, ante tu bendita, santa, inefable, infalible palabra tuya, Señor, aquella que fue inspirada por santos hombres de Dios hace más de 2000 años. Nosotros hoy nos exponemos ante este terreno santo y te pedimos, Señor, que tú nos abras los ojos para ver a Cristo. Padre, que tú nos cambies, que tú nos transformes, que tú nos des la gracia que proviene de ti para poder, Señor, salir de este lugar cambiado por ti, Señor. Tu palabra es útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia. Confía en el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los que han estado siguiéndonos en esta serie, nosotros hemos venido viendo los últimos meses la vida de Jesús y el ministerio de Jesús inaugurando su reinado en Israel. Jesús era el Mesías que prometía traer bendición, paz, libertad a este mundo, y el pueblo de Israel estaba observando quién era el Mesías. Venían muchos Mesías, muchos llamándose que eran el Cristo, pero este tenía los requisitos que ninguno de los Mesías que se hacía autonombraban tenía, y era que este Mesías decía todo lo que la palabra de la profecía requería para que ese Mesías fuera genuino. La palabra decía que, la profecía decía que el Mesías traería sanidad sobre sus alas,
El Mesías decía que, la profecía decía que el Mesías traería salud, que el Mesías traería ojos a los ciegos, vistas a los ciegos, a los sordos le iban a poder escuchar, los cojos podían danzar, a los presos se les era anunciado la libertad, a los pobres se les era anunciado el evangelio de las buenas nuevas. Este Mesías era alguien que esperaba. Jesús fue el único hombre en toda la historia de la humanidad en el cual se escribió su biografía antes de que naciera. Todos los hombres de la historia han escrito su biografía cuando se mueren, ¿no? Aunque hoy en día Wikipedia, yo creo que ya tiene 2 meses de nacer, le hacen un selfie y ya tienen una biografía en Wikipedia, ¿no? Pero lo normal es que tu biografía la escriban después que tu vida haya culminado en esta tierra. Jesús, sin embargo, la biografía de él se escribe 500, 700, 800 años antes de que Jesús naciera. Por medio de los profetas hablaban cuál sería su nombre, cuáles serían sus atributos, cuál era la función que él venía a hacer, cómo él iba a morir, cómo él iba a resucitar. Ese era el Mesías en el cual el pueblo de Israel esperaba. Pero sucede que ese Mesías que el pueblo de Israel esperaba era un Mesías en el cual ellos tenían su mirada puesta en un hombre terrenal, tipo rey, en el cual venía a traer un reinado físico aquí a la tierra. Y cuando comienzan a ver a Jesús, que comienza a perdonar pecado, a perdonar a los enemigos, a perdonar a aquellos que no merecían ser perdonados, el pueblo de Israel comenzó a confundirse y decían: este Mesías se me hace algo debilucho. Yo estoy buscando a alguien que me saque de la opresión de Roma. Yo estoy buscando a alguien que me ponga delante de él, uno a la izquierda y otro a su derecha, para gobernar con este rey. Y eso es precisamente lo que nosotros vamos a mirar en este contexto. Luego Jesús, de hacer esos milagros, pudimos ver los últimos 2 domingos, cómo Jesús entonces llama a sus discípulos y le dice: ahora ustedes van a sufrir por mi causa. ¿Cómo? Repeat again. Ustedes van a sufrir por mi causa. Y yo pensaba que esto era bendición, prosperidad, victoria. ¿Cómo es eso que vamos a sufrir por la causa tuya, Jesús? Sí, ustedes van a ser perseguidos, a ustedes los van a matar, a ustedes por causa mía los van a blasfemar, pero no es por ustedes, es por causa mía. Y eso es lo que vimos los últimos 2 domingos en las prédicas que tuvimos aquí. Y luego de eso volvemos otra vez entonces a lo que nos quedamos. Cuando Jesús termina de dar las instrucciones, ¿qué instrucciones estaba dando Jesús? ¿Cómo predicar? A lo que se iban a enfrentar y a cómo deberían responder ante esta persecución. Cuando él termina de decir esas cosas, sus 12 discípulos se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de él. Se fue a otra ciudad, pero se fue a la ciudad donde estaba uno de los grandes hombres de Dios. Y en esa ciudad estaba Juan el Bautista, no tomándose un café en una hamaca en Puerto Rico, sino estaba en la cárcel. Y Juan en la cárcel, en el versículo 2 dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, envió a 2 de sus discípulos. Que Cristo está por aquí, aprovecho para decirle en el buen puertorriqueño, una buena yuca que yo tengo dentro de mi corazón. ¿Sabes lo que es una yuca? Es un resentimiento, es algo que está guardado ahí, y que si no lo cortamos pronto hace un tronco que nos embarata completo. Pues allí estaba Juan y dice: yo voy a enviar a 2 de mis discípulos a hacerle unas preguntas importantes a Jesús. Pero antes de que continuemos en este texto, yo quiero que miremos primeramente quién era Juan el Bautista. ¿Quién era este hombre llamado Juan? Nosotros podemos ver que Juan era el que prepararía camino al que habría de venir. Era como, usted sabe que cuando los reyes vienen, cuando viene un presidente a una ciudad, recuerdo cuando fue el presidente de esta nación a Puerto Rico, le echaron asfalto a todas las calles, pintaron las casas,
le dieron pintura a los del caserío, que son diferentes edificios que le dan ayuda a los necesitados, el gobierno se los paga. Pusieron aquello que parecía un mini paraíso. Todas las carreteras preciosas, porque iban a preparar camino, porque el presidente venía a esa nación. Pues esa era la función de Juan el Bautista. Juan prepararía camino por medio del mensaje de arrepentimiento para que Cristo entrara a la escena. Esa era la función de Juan. Lucas nos dice acerca de Juan que en un momento dado María visitó a Elizabeth. Elizabeth era la mamá de Juan el Bautista. Cuando María visita a Elizabeth, dice que al oír la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, Juan el Bautista. Y en ese momento Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Es decir, el único hombre que fue bautizado por el Espíritu Santo antes de que naciera, ¿quién fue? Juan el Bautista. En el vientre de la madre de su propia madre Elizabeth, ese hombre fue bautizado en el Espíritu Santo. Y esta mujer le dice a María: bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Estoy haciendo un breve repaso para que entendamos en contexto quién es Juan. Juan no era cualquier hombre. Juan fue el que bautizó a Jesús cuando Jesús vino camino al Jordán. Y cuando lo mira dice: he aquí el Cordero de Dios. Usted, el único hombre que señaló inicialmente en el ministerio de Jesús, dice: Él es el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, en el cual yo no soy digno de desatar sus sandalias, yo no soy digno de que yo lo bautice. Tú vienes a mí a que yo te bautice, usted me tiene que bautizar a mí, le dijo Juan a Jesús. Yo no soy digno de eso. Pero Juan bautizó a Jesús. Juan escuchó las palabras del cielo que decían: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Si alguien podía entender a grandes rasgos el ministerio de Cristo, era Juan el Bautista. Un hombre que vivió desde el vientre de su madre el testimonio de quién era Jesucristo. Y ahora este hombre, Juan el Bautista, es el que va a preguntarle, a mandar a 2 de sus discípulos. Dice que envía a 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que habría de venir? ¿O debemos esperar a otro? ¿Usted se imagina Juan preguntándole a Jesús: oye Jesús, después de yo ver tu gloria como ningún hombre la ha visto, después de yo haberme enfrentado con tu verdad como nadie se ha enfrentado, yo todavía tengo dudas si tú eras el que habría de venir o tendríamos que esperar a otro. La pregunta es, iglesia, ¿por qué Juan le pregunta a Jesús si él era el que habría de venir? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en el corazón de Juan? La razón, iglesia, se encuentra precisamente, escuche bien, las expectativas mesiánicas que tenía Juan el Bautista acerca de quién era Jesús. Las expectativas de Juan era que precisamente, mira el mensaje de Juan. Vamos a mirar un poquito la predicación de Juan el Bautista. Recuerda cuando Juan predicaba, decía: el hacha está puesta. Juan era un predicador de unción, era un predicador de verdad, era un profeta de verdad. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Tú sabes quién era Juan? El predicador que nadie lo invitaría a un púlpito en el día de hoy. El fuego, el hacha, esas eran las frases de Juan el Bautista. Si Juan el Bautista tuviese Facebook, todas las frases decían: hacha, fuego, infierno, hashtag, esos eran los hashtags de Juan. Hacha, fuego, infierno, hijo del diablo. Y mira lo que decía Juan el Bautista. Dice que él vendría a bautizar, hablando de Cristo. Él es el que viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Cuántos han escuchado
escuchado esta frase, ¿no? Esta frase es muy común. Y esta frase la dice Juan el Bautista. Juan el Bautista dice: Él es el que viene a bautizarnos en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuál es el contexto de esta frase? Esta frase nosotros la hemos sacado de contexto increíblemente. El movimiento carismático pentecostal mayormente cuando habla, busca el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Cuidado lo que tú le dices a Dios. Qué bueno que Dios no escucha las oraciones de los ignorantes. Porque si Dios las escuchara, hermanos, ¿cuántas veces estamos cantando envía el fuego, envía el fuego, envía el fuego, sin saber lo que es el fuego? Mira lo que es este contexto. Y cuando hablo de ignorante no quiero sonar arrogante ni malcriado. Estoy hablando en el buen sentido de la palabra, que ignoramos la palabra de Dios. Mira lo que es el contexto. Dice: Él vino a bautizar el Espíritu Santo y con fuego. Dice: su aventador está en su mano. Ese es el contexto del versículo. Su aventador está en su mano y aventará su era y allagará su trigo en el alfolí y cremará la paja en fuego que nunca se apagará. Pregunto, ¿cuál era el contexto del bautismo en fuego de Juan el Bautista? El infierno. El Espíritu, Él viene a bautizar en el Espíritu a aquellos que son salvos. Él los mete por el Espíritu en el cuerpo de Cristo y somos bautizados por el Espíritu, los salvos. Pero aquellos que Él venía a bautizar con juicio, gracia y juicio, gracia y juicio. ¿Quiénes son los que son bautizados por el Espíritu? Los que reciben su gracia. ¿Quiénes son los que son bautizados por el fuego? Los que estarán eternamente, dice su palabra, que estarán bajo el trigo y el alfolí y serán quemados como paja en fuego que nunca se apaga. Podemos ver el contexto de lo que significa entonces ser bautizado en Espíritu Santo y en fuego. Nunca se le ocurra decirle: Señor, bautízame con su fuego, porque usted no sabe lo que le está pidiendo al Señor. Eso es algo terrible y a veces lo decimos con tanta facilidad porque no entendemos la palabra de Dios. Entonces, volvamos otra vez. ¿Cuál es la mentalidad de Juan el Bautista hacia Jesús? La mentalidad es que el Mesías venía a volar cabezas a medio mundo. Y eso es verdad. Él viene con justicia y juicio. Pero esa es la mentalidad que tenía Juan. Yo quiero ver cómo estos hijos del infierno van a arder por fuego y azufre por causa de aborrecer y de volverse contra el Dios de los ejércitos. La mentalidad de Juan era que quería ver en justicia a ese Mesías. Y cuando Juan mire entonces que Jesús comienza a perdonar pecado a los enemigos, gentiles estaban viniendo a salvación, hombres que no merecían perdón estaban siendo perdonados. Juan decía: ¿dónde está el Mesías de justicia que venía a traer fuego sobre esta generación perversa y maligna? Juan era un hombre que purgaba la escoria en Jerusalén. Juan era un profeta que llamaba al pecado por su nombre y no lo disfrazaba como lo hacemos en el día de hoy. Y él estaba buscando y observando a Jesús que viniera con fuegos artificiales, viniendo a cambiar la historia de Jerusalén. ¿Dónde está ese Mesías que yo estoy esperando? Falsas expectativas que tenía Juan el Bautista de Jesús. No se asombre de Juan, porque tú y yo somos igual. Tú y yo somos Juan el Bautista. Muchos hoy en día piensan que quieren venir a un Cristo en el cual debe cambiar todas las circunstancias. Quieren ver los enemigos destrozados. Me la hicieron a mí, me la pagan porque yo soy un hijo de Dios. ¿No? Se metieron con un príncipe del rey y Dios le va a dar su justicia. Inclusive una vez los hijos del trueno iban caminando con Jesús y le dijeron: Jesús, hay unos allá que están predicando que no son del grupo de nosotros. ¿Tú quieres? Te voy a dar una idea, Jesús.
¿Tú quieres que oremos para que Dios envíe fuego del cielo y los consuma? Los hijos del trueno. ¿Y tú sabes lo que le dijo Jesús a ellos? Vosotros no sabéis de qué espíritu ustedes son. Ustedes están actuando con el espíritu del mundo. ¿Por qué? Porque esas eran las expectativas que tenían del Mesías que había de venir. Volvamos otra vez entonces al contexto de Juan el Bautista. Dios lo escoge para que predique el Evangelio, para que prepare camino al Señor. ¿Y a dónde se encuentra Juan ahora? ¿Dónde, iglesia? En la cárcel, encarcelado. Y Juan lo que estaba esperando, mientras yo estoy aquí, se va a manifestar el Mesías, y ellos están esperando que venga el fuego del cielo sobre estos sinvergüenzas. Ya va a venir la justicia de Dios. Va a venir un terremoto donde estas prisiones se van a abrir, como ocurrió en Hechos capítulo 16, y esto se va a acabar. Pero Juan decía: no veo que pasa nada, no veo que el Mesías se esté manifestando como yo estoy esperando, no lo veo. Tenemos las mismas preguntas hoy, iglesia. Tenemos las mismas debilidades de Juan en el día de hoy. Señor, ¿por qué permites que tus justos comprados por tu sangre sufran? Señor, ¿por qué me has mantenido en esta circunstancia? Señor, ¿por qué no me respondes cuando te he pedido que me sanes? En la cárcel de tu prisión, en la cárcel de tu corazón. Señor, si yo voy a la iglesia, si yo pago los diezmos, si yo no falto a los servicios en la semana, yo vengo con regularidad aquí, Señor, ¿por qué no consigo un trabajo, Señor? ¿Por qué no tengo la esposa y me he quedado, por lo que decimos, jamón toda la vida? O sea, lo que sea, ¿qué está pasando, Señor? Quiero que usted se remonte conmigo al tiempo de Juan el Bautista. Vamos a imaginarnos que estamos en la Jerusalén polvorienta. Camellos están pasando de esquina a esquina, niños están jugando y tirándose polvos, arenas y jugando y lleno su cara de polvo, y estamos ahí. De momento vamos caminando y llegamos al palacio de Herodes. Y dos soldados que están allí al frente le decimos: oye, vamos a escaparnos sin que el soldado nos mire. Entramos al palacio de Herodes, y mientras estamos en el palacio de Herodes, por una ventana vemos a Juan amarrado como el criminal más grande del estado. Ahí está Juan, amarrado con un bozal en su boca, en un calabozo, pasándole ratas por encima, cucarachas. Un calabozo no era las cárceles que vemos en el día de hoy. Un calabozo era un lugar donde el excremento del alcantarillado, por donde pasaba todo el desperdicio, ahí estaba Juan el Bautista metido. Y mientras estamos mirando por esa ventana, vemos ratas en sus pies. Vemos un cepo que su pierna le daba gangrena porque le apretaba de tal forma que la sangre no podía circular. Allí estaba Juan el Bautista, abandonado en medio de esta situación, y le dice: discípulos, vengan aquí, yo quiero saber algo. Pregúntenle al Mesías, al Jesús que está por ahí predicando, si él me abandonó. Pregúntele si él era el que habría de venir. Porque si él fuera el Mesías, yo no estuviese pasando lo que yo estoy pasando. Si él fuera el Hijo de Dios, yo no estaría abandonado, solo, en medio de rata y excremento, como lo estoy aquí. Si él fuera el Mesías, habría venido a visitarme, y no he recibido ni una sola carta del Mesías. Si le podríamos llamar un título a este sermón, podríamos decirle: una carta desde la prisión. Un hombre que está en medio de una prisión, que había confesado al Mesías, que lo había visto como ningún otro hombre, y ahora le dice: se olvidó de mí.
¿Qué hice yo para que yo estuviese metido aquí? Predicar su evangelio, hablar de él, exaltar lo que en una ocasión dije, es necesario que yo mengue para que él crezca. ¿Qué pasó? Ok, nosotros vemos, se van los discípulos de Juan, salen por el palacio de Herodes y vemos a un hombre predicando con ojos profundos, probablemente con pelo ondeado, y está predicando: bienaventurados, sanando gente. Y los discípulos de Juan no hayan cómo entrarle. ¿Te le ha pasado eso? Que quiere decirle algo a alguien y va y no haya cómo decírselo. Así yo me imagino. Yo creo que ustedes tengan imaginación, ¿no? Ay, no sé, domingo, hoy sí, somos como el chavo, ¿no? Hoy sí, llegamos y le da la chiripiorca. Pues así estaban estos hombres. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Se acercan a Jesús y le dicen: oye, Jesús, cuando nos ponemos nerviosos, el nos traiciona, ¿no? Que Juan quiere decirte algo. Ok. Juan nos mandó a preguntarte, Jesús, que si tú eras el Mesías que habría de venir. Jesús, un poco serio, su mirada firme, le dice a Juan, versículo 4: respondiendo Juan, les dijo, Jesús, perdón, gracias por seguir la palabra en nombre, les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no fuere escandalizado, es la palabra en el griego, es que el deleite. Bienaventurado es el que no se escandalice, que quiere decir, traducido a nuestro idioma, bienaventurado aquellos que no se ofendan conmigo. Ve y dile a Juan: feliz es el hombre que no encuentre ofensa por mi causa. Cualquiera pensaría que Jesús le iba a decir a Juan: ve y dile a Juan que sí, que yo soy el Mesías que había de venir. Ve y díselo. Pregunto, ¿Jesús le contestó la pregunta a Juan tal y como él la estaba esperando? No. No le dijo a Juan: y hermanos, tú y yo somos mejores que Juan. Señor, dime por qué estoy pasando por esta circunstancia. Ve y dile a Juan que no se ofenda por causa de mi nombre y de mi evangelio, que no haya tropiezo en mí. Y hoy en día somos igual que Juan, cuestionamos a Dios: Señor, ¿por qué no me salvas a mi hijo? Yo te sirvo, ¿por qué no me sanas? ¿Te olvidaste de mi problema? Escúchame, Señor, siento que no me oyes. ¿Sí o no? No te ofendas porque piense que lo que estoy haciendo es algo lento. No te ofendas por la forma en cómo el reino se está manifestando, Juan. No te ofendas porque amo a mis enemigos. No te ofendas porque tus expectativas que tenían de mí están llevándote a donde tú estás ahora. No te ofendas. En otras palabras, le está diciendo: esto va a hacerse a mi manera, Juan. El hacha va a aplicarse a mi manera. El fuego va a venir, pero es a mi manera y a mi tiempo. No te ofenda. Todavía no es el día de mi juicio. Todavía, Juan, todavía. Volvamos al palacio otra vez. Los discípulos de Juan van caminando a donde Jesús. A donde Juan, perdón. Pasan por el palacio de Herodes. Vemos a Juan pensativo en la cárcel. A un hombre preparando con un serrucho
un pedazo de madera, alijándolo y haciéndole un boquete en el medio a estos dos pedazos de madera, afilando una hacha grande, sacan a Juan de la prisión. Juan no tenía música de piano de fondo. Juan no tenía cánticos bonitos que nos pararan los pelos. Juan no tenía otra cosa que decir: estos hombres me van a quitar la cabeza. Sale Juan de la cárcel, lo llevan camino a los verdugos y recuerda lo que sus discípulos le dijeron cuando Jesús les envió otra vez a Juan. ¿Cuáles eran las palabras que tienen que haber estado pasando mientras la cabeza de Juan estaba siendo puesta por medio de las manos de los verdugos en ese momento? Jesús le dijo a Juan las palabras que él necesitaba escuchar para ese momento, no las palabras que Juan quería oír. Iglesia, Dios no te va a dar a ti las palabras que tú quieres oír muchas veces en medio de tu tribulación. Dios te va a dar las palabras que tú necesitas escuchar. Y la palabra que Juan necesitaba escuchar en ese momento era que mientras su cuello iba a ser cortado, en su mente le estaban las palabras de Cristo: no te ofendas conmigo, esto va a pasar, no te ofendas conmigo, no haya tropiezo en mí. Feliz es el hombre que muere por mi causa y no se ofende con lo que le está pasando. Wow. Las palabras que Juan necesitaba escuchar en el momento que Juan las necesitaba escuchar, Juan lo recuerda: bienaventurados, felices los que no se ofenden. En otras palabras, Juan, mantén tu fe. Soporta, Juan, soporta. Mantente firme, Juan, no niegues tu fe. Soporta como buen soldado de Jesucristo. Lo matan, le cortan la cabeza, lo entierran en una tumba cualquiera, olvidado por los hombres. Nadie sabía de Juan en 3 semanas. Algunos celebraron la muerte de Juan. ¿Por qué? Porque Juan confrontaba al hombre con su pecado. Al hombre no le gusta que lo confronten con su pecado. Por eso muchos pueden venir de visita a este lugar, es la primera vez, y si el Espíritu Santo no lo toca, usted va a salir de aquí ofendido porque le dijeron la verdad. Porque muchos piensan que ir a la iglesia es escuchar a un hombre que le diga cosas bonitas, de motivación. No, Dios no nos llamó a los predicadores a motivar a la gente. Dios nos mandó a los predicadores a predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios muchas veces va a ofender a la carne. Dios no nos llamó a agradar a la gente, Dios nos llamó a agradarle a Él. Somos ministros del Evangelio de Jesucristo. Pregunta, iglesia, ¿por qué te has quejado? ¿En qué te has venido quejando con Dios en estos meses? ¿En qué te has venido quejando con Dios en medio de esta semana? Pregunto, ¿tú eres mejor que Juan? ¿Tú y yo somos mejores que Juan? ¿Puede pasarnos a nosotros lo mismo que le pasó a Juan? Por supuesto. Tenemos el mismo corazón débil de Juan, tenemos la misma ADN de Juan de manera espiritual. Y eso lo hemos visto a través de la historia. Hombres misioneros que han salido por la causa del Evangelio, y mientras están predicando el Evangelio en esos países, los martirizan y mueren. Igual que Juan. Pero si estaba predicando tu Evangelio, ¿por qué no hicieron eso, Señor? Por eso el mensaje pasado: por mi causa es necesario que tú te niegues, que tomes tu cruz y que tú me sigas. ¿Por qué? Porque el cristianismo no se trata de ti. El cristianismo se trata de Cristo. Todo lo que Dios le había prometido a Juan, Juan lo quería ver aquí y ahora. Quiero ver el cielo bajando y el gobierno de Israel sobre todo el pueblo. No, Juan. Esto va a llegar. Vendrá el día en que estaremos eternamente con Él. Allá no habrá sufrimiento, allá no habrá dolor, allá no habrá enfermedades. Estaremos eternamente con Él. Pero eso todavía no es. Va a llegar el tiempo. Eso todavía no es. Así que si nos morimos enfermos para la gloria de Cristo, no tenemos que ponernos, no debemos
traicionero, que esta palabra tenemos que recordárnoslas hoy y vez tras vez. No te ofendas si todavía no ha llegado la sanidad. No te ofendas si todavía no ha llegado lo que tú esperabas. A fin de cuentas, yo no lo prometí aquí en la tierra. Cristo no vino a resolvernos nuestros problemas temporales necesariamente. Él vino a darnos vida eterna con Él para siempre. Ese es el Mesías que nosotros esperamos. Pero algo que me llama la atención de esta actitud de Juan es que Juan no habló de Jesús a su espalda. Juan no murmuró. Juan fue y le dijo a Jesús lo que estaba en su corazón. Debemos esperar a otro. Juan tenía dudas si fue sincero con Jesús. Debemos esperar a otro. Él no fue a murmurar de Jesús. Él no fue a quejarse de Jesús. Él fue al grano. Y Jesús le dijo, esto es, cuando Jesús le dijo, los ciegos ven, los cojos andan, a los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Jesús estaba citando Isaías 35, versículo 6. Jesús le estaba diciendo, esto es lo que decían de mí, el Mesías. Mire mi cumplimiento en la profecía. Lo único que esa profecía decía algo que Jesús no se lo dijo a Juan. Los ciegos ven, los cojos andan, a los pobres les ha anunciado el Evangelio, pero ese versículo al final decía, y a los presos les anunciaba la libertad. Jesús no le dijo ese versículo a Juan. ¿Por qué? Porque Juan no iba a salir de esa cárcel. Jesús estaba hablando de cárceles espirituales. Si le decía eso a Juan se iba a frustrar más. Cuando estuviesen con el pueblo ahí decía, él dijo que me iba a liberar de la cárcel. Sí, pero son cárceles espirituales, hombres de pecados, cojos espirituales, aunque lo hizo de una manera física para revelarnos una verdad espiritual. Entonces, ese es el catálogo de milagros que nosotros hemos visto las semanas pasadas. Cómo Jesús sanaba una enfermedad física para revelar una verdad espiritual. Ahora, y con eso vamos cerrando. La respuesta de Jesús la piden muchos en el día de hoy. La respuesta de Jesús la debemos pedir muchos en el día de hoy. Señor, ayúdame a no ofenderme por tu causa y tu evangelio. Si me están rechazando, si están hablando mal de mí, si están blasfemando mi nombre, no te aflijas, no te aflijas. Dios tiene el propósito para tu vida. Dios te está santificando por medio de eso. No te escandalices por el evangelio de Jesucristo. Él es justo y va a traer justicia sobre esa tierra. Y Jesús nos ofrece la bendición de estar con Él para siempre, pero no hay tropiezo en Él. Siempre son los milagros que esperamos de Jesús que no se cumplen la causa de nuestra ofensa. Siempre son los milagros que esperamos de Jesús que no se cumplen la causa de que tú te ofendas con Cristo. Señor, yo veo que la palabra dice que tú eres mi sanador, mi proveedor. Y en este momento yo no veo nada. Son los milagros que tú esperas de Jesús lo que se convierte en un tropiezo en tu fe. Se convierten en un tropiezo en tu fe porque estás esperando que Jesús te resuelva y Jesús te está diciendo, espera, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, soporta, no te ofendas conmigo. ¿Acaso no soy digno de que sufras por mi nombre? ¿No te he dado a mi hijo? ¿No es suficiente para ti? Jesús está hablando en el día de hoy de igual forma. Iglesia, ¿qué viniste a ver de mí? ¿Qué viniste a esperar de mí? Ven conmigo al versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Mientras ellos se iban, Jesús comienza a hablarle de Juan a la gente.
Mientras para Juan era un simple y pobre infeliz en una cárcel, Jesús lo estaba halagando afuera. Y Jesús comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? Hablando de Juan. Una caña que es meneada del viento. ¿Más qué saliste a ver? A un hombre cubierto de delicados vestidos. Y aquí los que traen vestidos delicados en la casa de los reyes están. ¿Más qué saliste a ver? ¿Un profeta? También os digo, más que un profeta, porque este es el que, de quien estaba escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de la paz, de tu faz, que preparará tu camino delante de ti. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Qué esperabas de Juan? ¿Qué esperabas de tu vida? Y Jesús se apresura para decirle a Juan, a esta gente de Juan, las referencias de un verdadero hombre de Dios. ¿Quieres ver quién es un verdadero hombre de Dios? Y le comienza a describir esto: una caña. ¿Qué viniste a ver? A una caña, vestiduras delicadas, palacio. ¿A qué le suena esta palabra? ¿Por qué Jesús cita esto? ¿Por qué saliste a ver una caña, vestiduras delicadas? ¿Qué significa estas palabras? Y esto nos habla precisamente, en aquel tiempo, la moneda de Herodes incluía un símbolo que era una caña. Era un tipo de rama seca. Y esa caña, en medio de la moneda, también tenía vestiduras delicadas. Era una contraparte. La caña, vestiduras delicadas. Y Herodes, donde se gobernaba eso, era el palacio. Entonces, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel, no en el palacio. Y él está diciendo: Juan no es una caña que se dobla en cualquier dirección que se dirija el viento. ¿A qué tú saliste a ver? ¿A un grande hombre vestido como un rey? ¿O tú saliste a ver a un hombre de Dios? Porque Juan no es como te representa esa moneda. Juan no es una caña que se dobla en cualquier dirección por medio de los problemas de esta vida. Juan se mantiene fuerte, mirando en alto, aún preguntándose dentro de sí muchas cosas, pero era un profeta recto para con Dios. ¿Qué tú saliste a mirar? ¿Vestiduras delicadas? No. Mientras tú esperabas un gran rey, Juan era un hombre que estaba vestido con pieles de camello. Si Juan entraría por ahí y se sienta al lado de usted haría así. Y de momento lo ve que se come un insecto, langosta. Este hombre es medio rudo. Este hombre como que no atrae la personalidad para que gente llegue a la iglesia. Es más, a Juan lo sentarían allá atrás con el hermano santo. Porque tal vez el olor de pelo de camello no era tan común a nosotros. ¿Qué tú saliste a ver? Porque este hombre es un hombre de pelo de camello y de cinto de cuero, y toda su persona parece algo ruda. Pero eso era un hombre de Dios, un hombre que permanecía firme. Mira lo que dice el versículo 9: también os digo que él es más que un profeta. Hermano, no se esté defendiendo en medio de la persecución. Hay alguien que habla por usted. Por eso que alguien que tú mires que cada rato quiere defenderse por medio de las cosas, tranquilo, ¿no? Es orgullo lo que está detrás de tus labios. Deja que Dios defienda tu causa. Jesús le dijo: también os digo, más que un profeta. Esto es más que un profeta. ¿Por qué? Porque todos los profetas hablaban de mí, de que yo venía. Y este es más que un profeta. ¿Por qué? Porque este es el profeta que me dio. Mira lo que dice el versículo 9: pero que saliste a ver a un profeta, si os digo más que un profeta, porque este es de quien está escrito: el árbol malo y su fruto malo. Perdón, se me pasó de página. Del que está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de mí. Juan es más que un profeta, porque Juan estuvo conmigo. Juan preparó mi camino.
camino, y de cierto te digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo como Juan ninguno? Juan es un profeta que de nadie se ha hablado y de nadie se hablará como él. ¿Qué pasó con Juan? El Elías esperado que dice Malaquías 3:1. ¿Por qué Juan es el mayor de todos los profetas? Juan vio al Mesías. Juan tocó al Mesías. Juan preparó camino al Mesías. Juan dijo: Él es el que tiene que ser exaltado para que yo mengüe. Él es el Hijo de Dios, yo no soy. Los demás profetas nunca lo vieron. Por eso que Juan, en la categoría de profeta, es el más grande de los profetas, porque ninguno pudo ver a Cristo como Juan lo vio. Por eso Juan se le conoce como el último de los profetas. Después de Juan no existe más profeta. Todos los que se llamen profetas en el día de hoy son payasos, nada más, no son profetas. ¿Por qué? Porque ¿qué era que profetizaban los Mesías? ¿Quién era lo que profetizaban los profetas? El Mesías que venía. Ya el Mesías vino. Juan es el último de los profetas que hablaban del Cristo. Por eso es que Él lo exalta por sobre todas las cosas. Pero mire qué tremendo este versículo. Versículo 11. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista, mas el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No hay nadie más grande que Juan, dice Jesús, con respecto a que vio a Cristo. Pero ahora está diciendo cualquiera de los más pequeños, es decir, cualquiera de nosotros que estamos aquí, que es nacido de Dios, dice que es mayor que Juan. El menor en el reino de los cielos es más grande que Juan, y Juan fue un hombre tan tremendo. ¿Por qué Jesús le está diciendo eso? Nosotros hemos visto más que Juan. Nosotros hemos visto al Cristo crucificado en toda su revelación por medio de su palabra. Nosotros somos receptores permanentes del Espíritu Santo. Nosotros hemos contemplado la gloria de Jesucristo de una manera más profunda hasta de que la entendió Juan. Juan llegó a la casa y lo mataron y se quedó después de esa pregunta. El más pequeño entre nosotros es mayor que Juan. Qué hermoso, ¿no? Tú tienes más de lo que Juan tuvo. Por lo tanto, no te ofendas. Permanece, resiste, mira a Cristo, mantén tu mirada en Él. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Es decir, el reino avanzando desde el tiempo de Juan hasta el día de hoy de una manera victoriosa. Mientras predicamos hay resistencia espiritual, nos siguen resistiendo, hay agresividad, hay controversia, pero sigue predicando, sigue enseñando en el reino de Dios. El reino de Dios sufre violencia. Eso no quiere decir que estamos sufriendo y recibiendo violencia. Esto es una señal ofensiva. Es decir, mientras estamos atacando las puertas del Hades y estamos empujando el reino de Dios, hay resistencia. Mantente firme. Vamos a seguir avanzando. Vamos a llegar. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Ya entendió? Porque Juan era el último de los profetas. Porque todos los profetas y la ley profetizaron ¿hasta quién? Hasta Juan el Bautista. Por lo tanto, hoy no necesitamos más profecía. Porque todo lo que la profecía tenía que decirnos llegaron hasta Juan. Y si quiere recibirlo, él es el Elías que habría de venir. Mira cómo Dios comienza a hablar de este hombre. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: tocamos flautas y no bailaste, os endechamos y no os lamentáis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dice: el demonio tiene. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dice: ni aquí es hombre comelón ni bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, dejen el juego religioso, le
estaba diciendo Jesús a la multitud. Dejen de jugar a la iglesia. Cuando vino Jesús decía: ay, este hombre es demasiado, está con los pecadores, perdona pecadores. Y cuando estaba Juan, que estaba ayunando, ay, este es muy espiritual, no se envuelve con los demás. Hermanos, así tenemos hoy en la iglesia, igualito. Estamos buscando ay, es que aquí se hace así y acá se hace así y aquí me gusta así. Y si la música está así, a ti te gusta más dura, y si está muy alta, te gusta más bajita, y si las sillas que están de este lado a ti te gustan de otro lado. Hay una frase que casi es bíblica, muy real, y es lo que Jesús le quiere decir a ellos: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Cuando Jesús estaba en medio de ustedes, ahora lo acusan de liberar. Y cuando Juan estaba en medio de ustedes, lo acusan de que era muy religioso. ¿Qué pasa contigo? Generación, está hablando de esa generación que es igual a la de esta generación. Ay, es que pastor, es que supone que nosotros que no estamos muy preparados. Siempre vamos a buscar excusas. La gente siempre busca excusas en el reino de Dios. Nunca sobra. Pero Jesús le está queriendo decir: mira, Juan está muerto, el más grande de los profetas. No le hicieron caso. Me tienen a mí, no me hicieron caso. ¿Qué más quieren? Corazón y generación perversa. Esto es cierto. Nosotros somos todavía una iglesia pequeña, no podemos seguir haciendo cosas, no lo podemos hacer hasta que tengamos más. Si tuviéramos el corazón de Pablo y de Juan, yo quiero conocerlo a Él, yo quiero vivir para Él, yo quiero entregarme a Él, yo quiero saber quién es Él, y entonces Él me va a enviar a gentes. ¿Por qué Dios usó a Juan? Porque lo tuvo en el desierto conociéndole a Él. Dejemos las excusas, metámonos con Dios como se metió este hombre, soportemos, no nos ofendamos con Dios, permanezcamos firmes a fin de conocerlo y vivir por medio del poder de su fuerza. Hay una frase de Whitfield o de Spurgeon, no sé quién fue que la dijo, que decía: llénate de la presencia de Dios, que otros vean cómo te quemas por Él y vives para su gloria, porque otros van a querer llegar a mirar. Te pregunta: Señor, ¿por qué yo no le predico a nadie? ¿Por qué no me envía gente para hablarle de ti? La pregunta es: ¿lo conoces? ¿Tienes algo que decirle a la gente? Porque si no, ¿para qué Dios te lo va a enviar? Si no le conoces a Él, ¿para qué Dios te lo va a enviar? Juan el Bautista fue usado por Dios porque conoció a Dios, conoció al Mesías, aunque tuvo momentos de ofensas por lo que estaba pasando. Este hombre conocía al Mesías. ¿Qué podemos cerrar de todo esto? No hay nada de lo que Dios ha dejado en su palabra que no se vaya a cumplir. Él no te va a fallar jamás, iglesia. Permanece firme conociéndolo, permanece firme buscándolo. Mantén tu mirada y tu corazón cerca de la presencia de Jesús, por medio de la palabra, por medio de la oración. Mantente mirándola a Él más que la circunstancia. Él se acerca. Y aunque tus expectativas con Él no hayan sido llenadas en tu corazón y en tu forma, Él está haciendo las cosas mucho mejor de lo que nosotros le estamos pidiendo y entendemos. Nuestro Dios es fiel. Alzaos nuestras cabezas, porque nuestro Redentor está cerca. Oremos. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página web www.cbtroca.com, donde encontrará este y otros recursos enteramente a su disposición. Hasta la próxima.